Rodrigo, muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí, varias y varios, por la invitación, por el proceso. Me parece muy enriquecedor escuchar tanto lo que viene a plantear y propone Andrés como la disertación que presenta Diosdado. Eh, Me gustaría como hacer algunos comentarios con base en lo que ellos han dicho, pero también con base en lo que se ha imaginado y lo que yo también, digamos, un mucho he recuperado o pretendido a partir del planteamiento. Primero que nada, creo que aquí hay una cosa que es muy importante tener claro. Eh, Hay contextos, irremediablemente hay contextos complejos en los que suceden los procesos en los que se están proponiendo un cambio, una modificación. No hay que olvidar que eso sucedió desde la primera vez que el gobierno en turno en su momento incluso propuso el que en su momento fue un proyecto ambicioso a nivel mundial, que hoy todavía a nivel mundial sigue teniendo un significado importantísimo, que es simple y llanamente la existencia de los libros de texto gratuito. Esto creo que hay que dimensionar lo que implica la presencia de un conjunto de materiales educativos a nivel nacional de forma gratuita, generalizada, universal. Y hay que dimensionarlo con todo lo que implica, obviamente, ¿no? O sea, hay que dimensionarlo primero en el sentido en el que lo que en su momento también significó e implicó es la poner sobre la mesa un discurso, una narrativa, una explicación del mundo, abonando en términos muy concretos hacia la construcción y consolidación del Estado Nacional y del Estado Nacional mexicano como se visualizaba y como se vislumbraba en ese momento. Y eso es importante ponerlo sobre el papel porque ahí vamos a encontrar el primer punto de quiebre con lo que ahora están planteando. No estoy pretendiendo bajo ninguna circunstancia hacer como una equiparación o decir que hoy lo que está sucediendo no solo con los libros de texto, sino con la propuesta educativa y el modelo planteado con la nueva escuela mexicana, no estoy diciendo que sea un punto, vaya, no estoy diciendo que sea una emulación de los procesos postrevolucionarios. Me parece que hay que mirarlo en su justa medida, pero sí hay que reconocer desde dónde nace este contexto en el que hoy estamos y qué implicación tiene. ¿Y por qué hago mención a este primer punto? Porque en su momento, evidentemente, hubo un conjunto de grupos fácticos y de poderes ideológicos, políticos, económicos que se opusieron a la existencia de los libros de texto, es decir, los ancestros, podríamos decir de alguna manera, del hoy panismo y de la oposición en muchos sentidos y de los antiderechos, en su momento se opusieron también a la existencia de libros de texto gratuito. Los argumentos fueron muchísimos y se diversificaron desde múltiples lugares, ¿no? Lo que es real y concreto es que se opusieron a que existieran los libros de texto. Y son los mismos que hoy se oponen también, no solo a los libros de texto, sino a muchos de los planteamientos que vienen en la nueva escuela mexicana. Y eso es importante tenerlo claro, porque sí hay ahí un primer planteamiento que los propios libros de texto van a poner sobre la mesa y que la propia nueva escuela mexicana van a poner sobre la mesa, y que es momento también de que las y los docentes, pero no solo las y los docentes, la sociedad, empecemos a reflexionar sobre eso, independientemente de que vayamos o no a estar de acuerdo con lo que se plantea. Y creo que ese es el punto medular e importante que hay que rescatar aquí. Eh, Porque oposición a procesos que impliquen diversificar o universalizar las discusiones y los conocimientos y reflexiones siempre los va a haber. Y va a haber, ¿por qué? Pues porque van a ser quienes se opongan, los que históricamente se han beneficiado de un orden y de un sistema que de una o de otra manera los ha puesto en un lugar que les ha dado privilegios y que les ha permitido seguir teniendo esos privilegios. Y por eso no extraña que incluso docentes, autoridades o figuras educativas que se han privilegiado de una estructura y de un anclaje burocratizante, eh,
clientelar en el que durante muchos años se fue metiendo el sistema educativo nacional, hoy se estén oponiendo también a esta modificación. Y es obvio. Y entonces aquí quiero recuperar un planteamiento que hacía Andrés a propósito del libro de Sin Receta de la fase 6 y que tiene que ver con la noción de lo decolonial. Y creo que esto es una cosa importante y en efecto ahí concuerdo con lo que va a plantear Diosdado. A veces los académicos o los teóricos o los pedagogos o los científicos sociales que están en las universidades, e incluso podría ser una de las cosas que yo podría eventualmente hacer en autocrítica a estos propios libros, eh, estructuran un orden discursivo o comparten una narración, una explicación desde una lógica y desde una estructura discursiva que se aleja, digamos, de las personas que somos comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es una lógica propia del mismo colonialismo. ¿A qué me refiero? Es decir, no olvidemos que la lógica de lo colonial, le llamamos así, ¿por qué? Porque emana de la idea de la colonia, de la idea o del momento en el cual una nación, un país, una persona, un grupo de personas más bien, colonizan, conquistan a otras y a otros, pero la conquista va más allá de una conquista en términos territoriales. Implica también procesos de colonización de la mente, de hacerle creer a las otras y los otros que yo tengo un derecho, yo, por mis características de piel, de orientación sexual, de lugar de nacimiento, de clase social, tengo, cual si fuera natural, el derecho de que mi voz, mi pensamiento, mi palabra tenga mucha más valía que las que no pertenecen a este grupo selecto o a estas personas que cumplimos estas características. Y entonces esa lógica de lo colonial se reproduce en múltiples otras formas y tiene múltiples vertientes a través de dinámicas patriarcales, adultocéntricas, autoritarias, y que quiero bajarlo al ámbito más concreto e inmediato, lo que sucede, por ejemplo, en el aula. La idea per se que hemos internalizado e interiorizado de que el docente tiene el derecho de alzar la voz frente a sus estudiantes, por ejemplo. Y a lo mejor ahora es algo que ya no está afortunadamente tan naturalizado en las nuevas generaciones, pero sí sigue naturalizado la idea de que la voz del docente, solo por ocupar ese lugar, no por tener una serie de conocimientos, no por compartir, no por su profesión, sino solo y única y exclusivamente por tener un contrato que dice que es el docente. Entonces, su voz es la única válida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O bien, es mucho más válida que la de los estudiantes. Esa lógica deviene de una idea de lo colonial. Cuando uno está en un grupo donde las y los estudiantes te dicen, es que sí tiene razón usted, profe, de haberse enojado y habernos dicho de groserías porque nosotros nos pasamos, en esas frases lo que hay detrás es la colonialidad. Una idea de que esa persona, por ser una autoridad, tiene el derecho del ejercicio de una violencia. Porque la respuesta del chico muchas veces no es, oigan compañeros, es que si queremos aprender, pues hay que escucharnos entre todas y todos. No, la respuesta del estudiante es que nosotros nos pasamos porque el profe es bien buena onda, porque todavía nos pregunta nuestra opinión
y nosotros nos ponemos a echar relajo y no hablamos seriamente del tema. Y entonces lo que hay detrás es todo un dispositivo que hemos aprendido y que nos ha hecho pensar y creer que hay sujetos o personas de primera cuya voz tiene más validez o tiene siempre la única validez y sujetos de segunda que necesitan hacer una serie de cosas para ver si logran llegar a ese lugar. Y eso se reproduce en todos los ámbitos, en todos. En términos del adultocentrismo, tenemos al niño al cual no se le escucha porque es niño. Tenemos al padre de familia o a la madre de familia a quien no le decimos nada si vemos golpear a su hijo en la calle porque es su hijo. Pero intentemos imaginar esa escena entre dos personas medianamente de la misma edad. Pensemos en una imagen en la que un hombre de 40 años jala violentamente de la mano a una mujer, la agarra de las greñas, le da una cachetada y le dice, a ver si la próxima vez haces caso a lo que te estoy diciendo. Ahora imaginen que esa mujer tiene 32 años. Ahí, entonces sí, ¿no? Es como, qué vato más violento, hay que denunciar. Pero si esa mujer tiene 4 años, probablemente volteemos la mirada. Eso es consecuencia de una lógica también colonial, cuyo brazo es el adultocentrismo, pero que nos ha hecho pensar y creer que hay personas, sociedades, perspectivas de mundo que son per se más válidas que las otras y que tienen entonces el derecho de ser las voces que narran el mundo, las voces que ejercen la violencia, las voces que construyen, y las otras son las que se subyugan a esas voces. Entonces, ¿cómo romper esa tradición? Por supuesto que si esperamos que las cosas sucedan de un día para otro, pues no va a haber nunca un panorama alentador. Pero si reconocemos que es un proceso que no solo implica muchos otros procesos, sino que además lo más interesante y que nos van a decir los propios teóricos de la colonialidad y la poscolonialidad, es que estas lógicas, afortunadamente, siempre, siempre han tenido resistencia, siempre. Y es entonces ahí donde tendría que haber un esfuerzo por contactar, por enarbolar, por acompañar y por tejer entre esas y esos que desde mucho tiempo atrás nos hemos resistido a esas lógicas y que a veces también las hemos reproducido, claro, por supuesto que las hemos reproducido porque crecimos bajo ellas, pero que fuimos adquiriendo por experiencia, por lectura, por convicción, procesos mediante los cuales nos fuimos dando cuenta que había algo en esas lógicas que a nada, a todas luces era insano. Es el momento de tejer entre nosotras y nosotros, independientemente, y esto sí quiero ser muy claro, independientemente incluso a veces de la institución. Porque quienes de una u de otra manera, en muchas ocasiones, hemos resistido, organizados o en soledad, sabemos que al final del día podemos hacer cosas en las grietas que la propia institución tiene. Claro, la diferencia hoy
es que es la propia institución quien genera los detonadores para que esto suceda. Pero eso no quiere decir que la propia institución no tenga sus contradicciones internas. Entonces, para cerrar, me parece primero muy importante reconocer y partir de mirar y hacer un ejercicio como profesoras, como profesores, como directoras, como directores, supervisoras, jefes de enseñanza, autoridades, cuáles son los distintos elementos, cuáles son las distintas acciones, actitudes en las que cotidianamente podemos estar sin darnos cuenta o conscientemente abonando a la reproducción de estas lógicas coloniales. ¿Cuántas veces nos damos la oportunidad de permitirnos escuchar a nuestras y nuestros colegas, tengan o no las años de experiencia? ¿Cuántas veces también desde la propia lógica del adultocentrismo, por ejemplo, despreciamos la voz de nuestros colegas que pueden llevar más años y que sí pueden tener ideas o nociones en algunos sentidos que hoy no resultan pertinentes para el contexto social de los chicos, pero que pueden tener también experiencias y saberes que van a enriquecer irremediablemente las discusiones que podamos generar? ¿Cuántas veces nos estamos dando la oportunidad de preguntar a las y los estudiantes? O si somos directores, de preguntar a las y los docentes. Y preguntar no implica delegar la responsabilidad que tenemos sobre ellas y ellos, implica empezar a darles voz. Y eso es importante. ¿En qué medida las lecturas, las películas, los videos, las imágenes que estamos utilizando para fortalecer y para recurrir a explicar, a compartir, a discutir temas o contenidos de los planes y programas de estudio, cuántas veces estamos llevando a la reflexión esas imágenes, esos autores, cuántas y cuántos de los referentes que estamos utilizando para generar reflexión en nuestras chicas y nuestros chicos son mujeres, pertenecen a comunidades originarias o son parte de las comunidades afromexicanas, afrolatinas. ¿Cuántas de esas voces o de esas experiencias las estamos recuperando para narrarlas desde otro lugar? Y no forzosamente, ojo, para decir ahora lo invertimos y generamos una nueva hegemonía, no, simplemente para diversificar las voces y las perspectivas de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, dos cosas importantes que a mí sí bueno, tres que sí me parecen medulares, no solo de la nueva escuela mexicana, sino que es importante y necesario recuperar del planteamiento de los libros de texto, y sí creo que aquí específicamente de libros sin receta para maestras y maestros. Una, la autonomía profesional. ¿En qué medida estamos realmente adquiriendo el compromiso que implica reconocer y valorar nuestra autonomía profesional? Que eso va a implicar que eso va a implicar que haya eventualmente, evidentemente, voces o autoridades o figuras de autoridad que van a buscar oponerse, pues claro que lo van a hacer. Pero la diferencia es que hoy hay un modelo educativo que a lo que le apuesta es precisamente a la recuperación de esa autonomía. Dos, el proceso del codiseño del programa analítico. ¿En qué medida estamos haciendo realmente del programa analítico nuestra verdadera oportunidad para revalorar nuestra función como docentes, como autoridades, para generar procesos de enseñanza-aprendizaje que recuperen las realidades concretas y que a nosotras y a nosotros también nos permitan salirnos de las propias lógicas burocratizantes en las que metieron a la escuela, de entregar por entregar? Y tercero,
el trabajo por proyectos. Y el trabajo por proyectos como una oportunidad para reconocer que de donde partimos es de la realidad y a donde debemos volver es a la realidad. Y la realidad contextual, no la realidad que nos ha sido vendida como la necesidad del sistema educativo, que los estudiantes aprendan a decir y a leer 250 palabras en tantos minutos. ¿Quién puso eso? ¿En qué momento y para qué? ¿A qué responde? La necesidad de contestar un examen estandarizado. Hay varias investigaciones que han demostrado que muchas veces estas lógicas, incluso de los exámenes estandarizados, no le apuestan a la construcción de un pensamiento crítico, ni mucho menos creativo, sino a la capacidad de recibir órdenes y poderlas replicar. Y mientras el sistema educativo público y mientras en las instituciones educativas públicas nos han enseñado y nos han dicho hasta el cansancio la importancia de enseñar a obedecer a nuestros estudiantes, que son los hijos de los obreros, los campesinos, la clase media, los trabajadores y trabajadoras domésticas, las élites en sus instituciones educativas, las verdaderas élites, y lo digo con todo respeto, no los que tienen a sus hijos en la escuela de paga de 5 o 10 mil pesos al mes. Las verdaderas élites les están enseñando a sus hijos a mandar. Y para romper eso, lo importante es también avanzar en términos de la autonomía. Porque, y con esto cierro, nunca olvidemos, por favor, profesoras, profesores, maestras, maestros, directores, directoras, que con nuestras acciones cotidianas y en nuestras formas también de organización y de relación, estamos enseñando a nuestros estudiantes. Entonces podemos enseñar a la dinámica de hago como que cumplo o hago como, no quiero sonar agresivo, pues, pero me refiero a la lógica burocratizante de la evaluación del punto, del cumplimiento por el cumplimiento o de la organización colegiada, la escucha, la resistencia. Y me parece que hoy estamos en una oportunidad inmejorable para enseñar a nuestras y a nuestros estudiantes que también pueden construir, que son agentes también de transformación y que también pueden resistir de manera digna y organizada. Gracias.